Los griegos eran un pueblo mediterráneo, que se llamaba a sí mismo Heleno, que hacia el siglo VII a.C., en lo que hoy por hoy llamamos península balcánica, conformada por muchas ciudades-estados llamadas polis. Todo el territorio habitado por los griegos se le llamaba la Helade. Según la tradición, este pueblo nació de la unión de distintos pueblos como onios, eolios, aqueos y dorios. Todos descendían de Helen, un legendario antepasado. La civilización griega fue una de las más importantes de la historia de la humanidad, que si bien no lograron crear un país unificado, desarrollaron una cultura extraordinaria, dejándonos un legado perdurable, al punto de que nuestras ideas políticas de medicina, historia y arte son gran parte herencia de los antiguos griegos. El templo de Festo, ubicado cerca del Ágora de Atenas. Esta antigua estructura se ha conservado increíblemente bien. Nos da la oportunidad de apreciar algunas de las primeras formas de arquitectura en la tradición occidental, lo cual es muy bueno. Entonces, echémosles un vistazo. Muy bien, ahora veremos las características de este templo griego. El templo de Festo se encuentra en el mismo Ágora de Atenas, sobre la colina de Agoreos Colonos, bajo la Acrópolis de Atenas. Fue dedicado a Hefesto, que es el dios de la forja y del fuego, así como de los herreros, y a la diosa Atenea, que es la diosa de la guerra. Es a veces mal llamado Tesellón, debido a una creencia corriente en la época bizantina de que los huesos del legendario héroe griego Teseo fueron enterrados allí. A decir verdad, los presuntos huesos de Teseo fueron enterrados en otro sitio cercano a la Acrópolis. Después de la derrota de los persas, Pericles pensó en un gran plan para transformar Atenas en un gran centro cultural y de poder, pues este templo fue uno de los primeros edificios incluidos en el programa de reconstrucción de Pericles. Fue construido en el 449 a.C. por Ictino, uno de los arquitectos del famoso Partenón. Desde el siglo VII hasta el 1384 se convirtió en una iglesia ortodoxa griega. La forma. Uno de los elementos más llamativos del templo son sus esculturas decorativas en forma de relieve, que mezclan tanto el estilo dórico como el jónico. El pronado y el opistódomos están decorados con frisos jónicos. En el pronado se muestran luchas en presencia de los dioses y en el opistódomos representan batallas entre centauros y lápidas. El friso que es el del pronado, muestran combates interrumpidos por dos grupos simétricos de tres deidades sentadas sobre roca. El friso el opistódomos, representa la batalla de los centauros y las lápidas. No están presentes las mujeres lápidas ni los muebles que representan normalmente el banquete de boda de Peritodo. Por último, se sabe por escritos antiguos que el templo alberga las estatuas en bronce de Hefesto y Atenea, que actualmente están desaparecidas. El templo es simétrico y geométrico, tiene una silueta rectangular ya que es un templo alargado y cuenta con unas dimensiones de 13,708 metros de norte a sur y 31,776 metros de este a oeste, con 6 columnas en las fachadas este y oeste y 13 en las norte y sur. Espacio. En su fachada este-oeste se hallan 6 columnas y en la norte-sur 13. En la planta de los templos solían diferenciarse varias partes o espacios. La cella o sala principal del templo, que albergaba la estatua de la divinidad, el pronaos o pórtico, el cual era aquel que daba acceso a la sala principal, y el opistódomo, que era la sala que daba al extremo del pronaos, con el que guardaba simetría. El espacio estaba destinado a guardar ofrendas y el tesoro de la divinidad. Se consideraba un espacio cerrado, ya que únicamente era para rendir culto a sus dioses o guardar ofrendas y el tesoro de la divinidad, mas no así no funcionaba como casa, sino que más bien era un templo donde se adoraban a las divinidades y se entregaban las ofrendas. Construcción. Ahora vamos a hablar de la construcción. Construido por Ictino, uno de los arquitectos del famoso Partenón. Detalles. En cuanto a los detalles, las esculturas decorativas ponen de relieve el grado de mezcla de los dos estilos, tanto dórico como jónico.
Ambos se ven representados en la construcción del templo, y el pronao y el opistodomo fueron decorados con friscos jónicos en lugar de los más típicos tríglifos dóricos, que generalmente complementan a las esculturas de los frontones. Materiales. La construcción entre el templo de Festo fue realizada casi en su totalidad con mármol del cercano Monte Pentélico. Técnica. En cuanto a la técnica, podemos apreciar la cornisa, el friso, el arquitrabe, todo esto formando parte del entablamento. Se le considera una construcción arquitrabada con columnas dóricas. Se piensa que la estatua corresponde a Venus, ya que se asemeja a otras Venus antiguas, que también esconden sus pubis aun cuando tengan parte del cuerpo descubierto en la antigüedad griega. La desnudez total era reservada a los cuerpos masculinos y cuando aparecía en cuerpo femenino, normalmente se asociaba a la diosa. La Afrodita de Milo, más conocida como Venus de Milo, es una de las estatuas más representativas del periodo helenístico de la escultura griega y una de las más famosas esculturas de la antigua Grecia. Fue creada en un momento entre los años 130 a.C. y 100 a.C. y se cree que representa a Afrodita, denominada Venus en la mitología romana. Representa a la diosa del amor y la belleza, mide aproximadamente 211 centímetros de altura. Fue representada por el artista Alejandro de Antioquía. La estatua Venus de Milo representa a una mujer con el torso desnudo, el cabello recogido y con un vestido ceñido a la cintura, que cubre el pubis y sus extremidades inferiores. Salta a la vista el hecho de que la pieza perdió los brazos. También esta escultura muestra la maestría del artista que la creó. Esta escultura tiene las siguientes dimensiones. La altura es de 211 centímetros, el ancho de 36 centímetros, también tiene una profundidad de 64 centímetros y en las medidas de la parte del pecho mide 121 centímetros, en la parte de la cintura 97 centímetros y en las caderas mide 129 centímetros. El material en el que está construido esta escultura es el mármol blanco. Este mármol está en varios bloques, pero sus uniones no son visibles, debido al tamaño ligeramente superior al natural. Bueno, yo soy Robledo Estepa Liquids y les voy a explicar sobre proporciones, estilo y composición. Proporciones. La cabeza es visiblemente muy pequeña con relación al cuerpo. Aún así, el artista mantiene el canon de las proporciones de 8 cabezas, preservando la armonía entre las partes. Existe la misma distancia entre los senos que entre el pecho y el ombligo, y asimismo el rostro se alarga a la medida de 3 narices. Estilo. En la escultura pueden verse los elementos estilísticos de artistas como Praxíteles y Frida, por ejemplo, la flexibilidad de la línea, la postura de la figura representada y el drapeado del vestido. Junto a otros recursos, la obra está en una posición que muestra movimientos serpenteados con gran naturalidad y realismo, y en cualquier caso la Venus emerge desde el suelo, contoneándose para darle la mayor protagonismo al rostro. Composición. La rodilla doblada mientras está de pie refuerza el contorno y sus formas. Se trata de una vez más de la famosa disposición de contrapposto, en la que el cuerpo distribuye su peso sobre una pierna que funciona como punto de apoyo, lo que permite que el conjunto adquiera una forma sinuosa.